Decíamos que íbamos a hablar un poquito de economía y tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Rocielo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el Living. El doctor Rocielo es director de la Maestría de Economía Aplicada en la Universidad Católica Argentina, dicta posgrados de Economía en la UCA, es contador, economista, y vamos a conversar un poquito con el doctor acerca de este momento en el cual, por un lado, se cruzan como señales de estabilización macroeconómica, pero siempre están presentes las tensiones sociales, la incertidumbre, ¿sí? Y queríamos tratar de abrir este análisis con la mirada de un experto. Y por supuesto, en nuestro living están los estudiantes de la carrera de periodismo de la UCA, con Paola Oliva Vilca, con Ignacio Burst y Josefina Mazurco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo te va, Hernán? Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este momento económico? Esta descripción de esta idea de la estabilidad de las variables que parece que se choca con algunas tensiones, ¿lo registran o no? ¿O están disfrutando de por ahí algunos beneficios de la estabilidad o la baja de la inflación? No, quizás en la calle se nota, está como convulsionado el clima que se está viviendo. Quizás en las marchas, sobre todo. Se ve muy estable el dólar, pero siento que la gente no tiene confianza en el dólar por lo que vio pasando antes. Pero se ve que está estable ahora. Sí, yo sumaría también, o sea, como en la teoría, digamos, los valores sí están bajando, pero después, digamos, en el día a día, digamos, está siendo difícil ya a fin de mes. Y el tema del consumo, ¿no? ¿Qué consumo. tal, doctor? ¿Usted cómo está viendo el escenario? Bueno, pregunta complicada en la Argentina, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer un resumen y compatibilizarlo con las opiniones de los chicos que yo les preguntaba. Son muy jóvenes y no han vivido otra cosa en su vida reciente que una inestabilidad importante, un entorno inflacionario es lo único que conocen, y claramente cuando uno empieza a ver señales de que el país empieza a normalizar, estabilizar, para ellos es toda una novedad. Para los que ya tenemos unas cuantas canas y este proceso lo vimos varias veces, es como que vemos una película. No sabemos cuál es el final de esta, pero vimos varias películas parecidas, entonces uno dice, bueno, salvo que pase algo distinto, el resultado no debería ser distinto. ¿Sí? Pero volviendo a los comentarios de los chicos sobre el dólar, sobre la estabilidad, el plan económico actual es un plan que sorprendió a mucha gente por su efectividad. Para hacer un poquitito de historia reciente económica argentina, sin arrancar con el primer préstamo en 1824, nosotros tuvimos una crisis importante en el año 74, 1974, después un default en el año 82, vayan haciendo las cuentas de cuánto tiempo pasa entre crisis y crisis. En el 82, después, volvió el gobierno constitucional, estábamos en default. Hay que entender que la hiper de los 80 fue en un entorno donde el país estaba en default, sin acceso al mercado internacional de crédito, o sea que todo había que financiarlo con emisión monetaria, y eso desencadenó en el año 89 en una hiper. En el año 92, la Argentina regulariza esa situación, 10 años, 82, 92, y entra en el famoso plan de convertibilidad que ellos lo leyeron en los libros o se los contaron. Tuvimos 10 años de convertibilidad inéditos en la Argentina, con casi cero de inflación durante 10 años, donde uno iba a un kiosco a comprar y decía, te lo pago con dólares, un caramelo, le daba lo mismo, iba al banco, retiraba dólares o pesos, daba lo mismo. 10 años después, 2002, crisis como no se recuerda en la historia argentina, ¿sí? 2002 estamos 2025, pero en el medio tuvimos el 2008, el 2015, o sea, varios momentos complicados.
Y ahora volvemos a un plan de estabilización importante donde logramos estabilizar después de casi, como dicen muchos, llegar a la hiper, en conceptos internacionales, una inflación sostenida durante más de 3 años que acumula un 100%, para el mundo civilizado es hiperinflación, para nosotros es un vuelto, Sí, claro. pero para el mundo es hiperinflación. Y se logró casi sin una crisis importante, porque todo lo que les conté vino con una crisis social acompañada muy importante. Ahora, me preguntaban por el tema del dólar. Atrás de todo esto, ¿qué hay? Atrás de todo esto hay algo que se llama confianza versus incertidumbre. Bien, entonces si uno hace una recapitulación de lo que les acabo de contar rápidamente, uno dice, bueno, la Argentina cada vez que caía en default significa que deja de pagarle a sus acreedores. O sea, vos me prestaste plata y yo te digo, no te pago. Entonces, después de haber hecho eso reiteradas veces y en promedio cada 10 años, ¿sí? Si yo te hiciera la pregunta, bueno, vos ya me tenés catalogado, el mundo nos tiene catalogados como defaulteadores seriales, incumplidores seriales. Bien, entonces, si yo te estafo cada 10 años y yo te pregunto ahora, bueno, ahora yo te digo que cambié, no soy más así, ¿sí? Soy distinto. Te prometo que es la última vez. Claro, no tengo nada que ver con lo otro. ¿Cuánto tiempo dejarías pasar vos para confirmar que yo me modifiqué, que yo cambié? Por lo menos Poco 10 años. tiempo. Por lo menos 10, años. pero para asegurarme 20. Claro. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando estamos llegando a los 10, vos decís, estás a punto de estafarme de vuelta. Pero Claro. necesito... Necesito 10 años más para confirmarlo, ¿sí? Que cambiaste, que sos otra persona. Eso te da una idea, nos da una idea de por qué las famosas inversiones que estamos esperando, que tanto necesitamos, les cuesta llegar. Es Porque decir, perdón. sí. Y entonces a nivel internacional nuestra imagen en cuanto a confianza y demás está debilitada, está muy dañada, o hay que esperar estos es lo que famosos te 10 acabo de años. contar. O sea, vos fíjate, en el último gran default, que fue el del 2002, la Argentina había emitido deuda por más de 100.000 millones de dólares. Eso generó un bienestar interno. Ahora vamos a comentar, hay algo que se llama, y que se está empezando a producir nuevamente, que se llama la enfermedad holandesa, ¿sí? Que es un proceso donde hay una apreciación de la moneda local. Vos ves que ahora se está fortaleciendo. Cuando vos ves que el dólar se queda quieto, es porque se fortalece la moneda local. Entonces, un fortalecimiento de la moneda local que tiene su buena razón. Hay un equilibrio fiscal, un superávit fiscal, se dejó de emitir, hay reglas. El tema es que el resto te pregunta, bueno, me gusta todo lo que estás haciendo. ¿Lo vas a sostener? Claro. O sea, vos sí, pero vos no vas a estar toda la vida. El que venga después en la Argentina, ¿lo va a mantener? Pero este escenario de apreciación del peso que usted estaba describiendo, ¿por qué puede derivar en una dolencia, en una enfermedad? Bien, en la famosa enfermedad holandesa. Bueno, la enfermedad holandesa tiene su origen en el 1634, la primera que se conoce de Holanda, con los famosos tulipanes, pero más recientemente en los años 60, en 1960, con un descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte de Holanda, que hizo que de repente Holanda se hiciera rica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando vos te haces rico? Imagínate que vos ahora heredás 1.000 millones de dólares. Vos decís, listo, dejo de trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque ahora soy rico. Ahora me dedico a gastar, porque tengo mucha. Bueno, ustedes son muy chicos de nuevo, pero acá el profe les puede contar que en los 90... para hacer historia más reciente, pero no es la primera vez que pasó, en el 82 pasó algo parecido. Uno viajaba a Estados Unidos, a Europa, y
todo nos parecía barato. Se la gastaba toda. Sí. Todo nos parecía barato. Es más, ahí se acuñó una frase del DM2, porque Sí, también. todo era tan barato que no compraba de a uno, compraba de a dos, como decir... Sí, me para derrochar, digamos. Exacto. Bien, esa bonanza, ¿de dónde deriva? De esta supuesta riqueza artificial que fue, en los años 90, esa gran emisión. El resto del mundo, o sea, hubo un proceso en los 90 de privatizaciones. La Argentina era la niña bonita, era la que estaba haciendo los deberes, era la que estaba haciendo todo lo que en esa época se decía que había que hacer, que era privatizar todo, sacar de manos del Estado todo. Bueno, la Argentina fue uno de los primeros que hizo todo eso. Entonces, las inversiones vinieron y se privatizaron los teléfonos, el agua, la luz, todo. Eso generó una llegada de dólares muy importante. Entonces, como siempre, cuando algo es abundante, es barato. Lo que es escaso, es caro. Y acá lo que era abundante era el dólar. Pero volviendo a la confianza, eso era lo que hacía que para nosotros el dólar era barato. Acá un gerente cobraba el doble en dólares que uno en Estados Unidos, por ejemplo en Coca-Cola. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos costos muy altos, el dólar era barato y entonces para poder vivir bien tenía que tener un sueldo muy alto en dólar. Eso empezó a ser costoso fabricar cualquier cosa en la Argentina. Porque tu salario salía el doble que el de uno afuera. Y eso empezó lentamente a encarecer todo. Entonces, por eso digo, hay síntomas ahora que hay que ir mirando, decir, bueno, si esto ahora en vez de fabricarlo acá lo importo a mitad de precio, todos vamos a estar contentos porque vamos a ir al bazar a comprarlo a mitad de precio. Pero la fábrica de vidrio va a cerrar. Entonces hay como similitudes con Sí, esa sí, época. sí, Ustedes porque se los refieren. procesos son muy parecidos. Hay algunas diferencias, por ejemplo, esta estabilización vino con un equilibrio fiscal. Ok. Y, bueno, en el anterior también no se podía emitir, porque había una regla de que para poder emitir un peso era contra un dólar que entrara. ¿Sí? No, y también en cuanto digamos, a que se costicen y se aumenten esos precios, o sea, influyen también, digamos, los procesos que se van haciendo, que el produzco, digamos, a la hora de que ya el sueldo sea más caro, eso también influye, ¿no? No, obviamente, si vos trasladás tu sueldo más caro en dólares y todos los costos en dólares más caros, bueno, todos esos costos Todos se suben. traducen al producto, el producto Claro. es caro, Claro. el país deja de ser competitivo internacionalmente. Entonces todo conviene importarlo. Bien, eso le pega ¿a quién principalmente? Porque las grandes empresas se transforman en importadoras. Y al trabajador, claramente. ¿Sí? A la mano de obra. A ver, ¿es necesario? Es necesario. El tema es el mientras tanto. ¿Sí? Entonces, por eso, ustedes lo habrán escuchado, es muy importante la flexibilización laboral. Porque el que fabricaba vasos caros, o autos caros, o sillas caras, y ahora los van a importar baratos, vos te querés comprar el auto, preferís pagarlo a la mitad de precio. Sí. No vas a Claro. querer pagarlo el doble. Perfecto. Bien, pero esa persona que ahora se quedó sin trabajo, hay que reacomodarla. Bien, para eso se necesita una ley de flexibilización laboral. ¿Para qué? Para que vos te reconviertas. O sea, claramente no vas a fabricar más vasos, porque es más barato importarlo. Claro. Pero cuando vos dejás de gastar, a vos te sobra ahora plata porque compraste todo más barato. ¿Qué vas a hacer con lo que te sobra? Bueno, la gente puede destinar ese ahorro a otra cosa. Por ejemplo, la industria del turismo local. Claro. ¿Entendés? Ahora, entonces, pero vos tenés que tener una ley laboral flexible lo suficiente como para que esa persona, el que cierra, pueda despedirla sin un mayor costo, y el que la toma, porque acá el problema es, yo quisiera, qué sé yo, el empresario hotelero dice, bueno, ahora vos vas a tener más plata para hacer turismo, para viajar el fin de semana, pero yo no me animo con esta ley laboral
a tomar una persona más. Ahora voy a tener el doble de turistas en el hotel. ¿Tomo el doble de empleados? No, con la historia que tengo atrás, por ahí esto dura 2 meses, dura 1 año, y esta persona en 1 año me hace un juicio y me quiebra. Este modelo económico que usted está comentando, donde tenemos una estabilización de las variables, incluye entonces necesariamente esta idea de que tiene que haber una pérdida, un cierre de algunas de las industrias. Ninguna duda. De acá de la Argentina. Ninguna y duda. tiene que haber una reconversión de esas personas, porque si no se va a profundizar. No. Creo que ahí desempleo. está la clave del éxito de este plan. Como no sucedió en los 90. En los 90, ¿qué pasó? Empezaron a cerrar, la gente y empezó a crecer el desempleo. Por eso, y cuando claro. el desempleo empieza a crecer, ¿Y cuál es el equilibrio entonces? la gente deja de votar esto. ¿Y cuál es el equilibrio entonces, digamos? No, no es que sea el equilibrio, es cómo hacemos para reconvertir, porque, a ver, había una frase acá, vivir con lo nuestro. ¿Qué significaba vivir con lo nuestro? Fabricar todo. Y ningún país del mundo fabrica todo, porque uno fabrica aquello en lo que es eficiente. ¿Sí? Si yo soy ineficiente fabricando vasos, los importo y entonces nosotros somos eficientes en un montón de cosas. Ahora, esas industrias van a crecer mucho. Entonces, lo que tenemos que dar es seguridad jurídica para que haya inversores que vengan a invertir en esas industrias que van a dar, que son las que van a salir adelante con este modelo, y planes para reconvertir a la gente y que puedan, porque sobre todo a la gente más grande le cuesta cambiar de empleo, cambiar lo que estaba haciendo. O sea, el que fabricaba vasos le decís, bueno, ahora tenés que ir a atender en un hotel, y es medio complicado. A esta estabilidad, digamos, de las variables macroeconómicas, se le está demandando esa otra etapa, la etapa de, bueno, ok, ¿y el crecimiento? Claro. Ok, y ahora, ¿cómo hacemos para, bajar los precios? O por lo menos la inflación aparece más contenida. El dólar está no generando sobresaltos. Hay una acumulación de reservas que está puesta en duda para muchos economistas, pero el común de las personas dice, bueno, ¿y la actividad económica, el consumo, cuándo se va a reactivar? Porque los indicadores de consumo no son muy auspiciosos. Bueno, para este año los organismos internacionales están previendo un crecimiento entre el 5%, 5 y pico. ¿Sí? Es esperanzador, ¿sí? La inflación está bastante... La inflación dejó en las encuestas de ser el problema. El otro día escuchaba que el problema pasó a ser el desempleo. Sí. Y ahí está la clave, que era lo que estábamos hablando. Claro, la ¿sí? flexibilización. Entonces, ya la gente dice, bueno, aparentemente la inflación está controlada, no del todo, esperamos una inflación entre el 25 y el 30 para este año 2025, por ahí un poquitito menor para el año que viene, pero uno lo que ve es que, y lo que miran los inversores extranjeros es, bueno, pero las otras señales, la que yo hablaba de la confianza, yo quiero ir a invertir a la Argentina, pero veo que hay mucha gente que está en contra de esto. Entonces, si yo invierto y me dan vuelta el modelo, ¿entendés? Entonces, acá más que para el inversor, para que vengan las inversiones, porque las inversiones significan trabajo. O sea, viene un inversor, pone una empresa y da trabajo. Entonces, nosotros necesitamos que vengan. Y para que vengan les tenemos que dar certeza. Y ante el escenario que habíamos comentado de que en realidad tengo que esperar 20 años, bueno, entonces nosotros tenemos que dar una certeza aún mayor que el resto del mundo para que alguien venga a invertir, porque en el resto del mundo nadie desconfía de que se van a quedar con mi plata. Claro. Entonces, dado que nosotros cada 10 años estafamos a todo el mundo, yo le tengo que dar una certeza aún mayor. Y cuando yo veo que el gobierno dice A y la oposición dice B, y la oposición en la Argentina es casi el 50%, y entonces a mí me cuesta pensar, che,
¿Cree que ¿Qué pasará de acá a 2, 4 años? Exacto. ¿Cree que entonces la inestabilidad social, conflictos, no sé, manifestaciones, todo ese tipo de problemas alejan a las inversiones? Claro, atentan contra el inversor que está mirando y dice, che, a ver, ¿qué está pasando? Y al revés, con el equilibrio fiscal. Acabamos de tener una noticia ayer de que, bueno, se han votado leyes. Nadie creo que está conforme con que un jubilado cobre lo que cobra. Exacto. Pero para que cobre bien, porque lo que cobra no es de ahora. Viene cobrando mal hace 20 años. Entonces, para que algún día esté mejor, el país tiene que arreglarse y tiene que crecer. O sea, la única forma de que vos ganes más es con trabajo. Entonces, creo que es un orden de prioridades. Primero hay que arreglar el país. Cuando el país se arregle, todo va a andar mejor y entonces ahí los jubilados van a cobrar mejor y todos vamos a estar mejor. Sí, y empieza a tallar la variable política en este escenario que usted describía, ¿no? Porque si tenemos una polarización política también, eso genera desconfianza, con lo cual también hay que estar atento a lo que pase en las elecciones de octubre. Claro. Y si el resultado de las elecciones de octubre puede llegar a tener un impacto también en el futuro del plan económico. Yo creo que es determinante lo que suceda en las próximas elecciones. Hay mucha gente que está esperando a ver si el modelo se mantiene. ¿Sí? Esto es un poquitito por ahí más técnico, pero en lo que hace a inversiones, ¿sí? Hay inversiones pequeñas. El inversor cuando invierte lo primero que quiere saber es cuándo va a recuperar la plata. ¿Sí? Eso se llama, en finanzas se llama periodo de repago. Entonces, yo digo, bueno, si yo pongo la plata, ¿en cuántos años ya, por lo menos sin ganancia, cuánto tiempo ya la tengo en el bolsillo de vuelta? Bien, entonces, las grandes obras, las que representan un cambio importante para el país, son obras grandes. Las obras grandes requieren mucho tiempo para recuperar la plata. Estamos hablando, qué sé yo, una represa como Yacyretá para dar electricidad a todo el país, el Chocón. Estamos hablando de periodos de repago de 30 años o más. Entonces, el inversor dice, pero en 4 años o 2 años puede haber un cambio de signo político. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Y esto es lo que miden los inversores. ¿Qué tipo de inversión voy a hacer? Bueno, una inversión que me permita recuperar la plata en 2 años. ¿Qué inversión me permite recuperar? Nada. Juan, y una pregunta. ¿Qué papel juega hoy los dólares bajo el colchón en la economía actual? Bueno, qué pregunta. Los dólares bajo el colchón. El gobierno quería que lo sacáramos, pero nadie le dio Bien, mucha bolilla. creo que fueron a comprar más. Claro. Creo que la respuesta está en esto que estuvimos hablando, que es la desconfianza. ¿Sí? Ya te digo, en los 90 la gente en gran medida sacó y repatrió mucha plata, pero fue un periodo de 10 años de estabilidad. Ya te digo, usabas el dólar como el peso, ibas al kiosco y comprabas un alfajor en dólares. ¿Sí? Bien, ahora vos fíjate, tenemos hace unos años, en el gobierno de Macri anterior, hubo un plan para que la gente repatriara y después a la que blanqueó la plata la fueron a buscar. Entonces, el famoso dicho acá en la Argentina, el que se quemó con leche, ¿sí? Ve una vaca y llora, y eso es lo que está pasando. La gente querría usar esos dólares que tiene abajo el colchón, pero dice, y cuando cambie el gobierno, ¿qué va a pasar con la plata que yo blanqueé? Ahí vuelve la confianza. ¿Me van a venir a buscar? Entonces, el dólar siempre en la Argentina, debido a esa gran inestabilidad que tiene la Argentina, siempre fue una reserva de valor. Y entonces es como decir, che, yo primero estoy seguro, porque todavía la confianza, ya le digo, cuando vos tengas 40, o sea, dentro de 20 años, y si no pasó nada en el medio, vas a decir, listo, ¿para qué tengo los dólares abajo del colchón? Claro, teniendo en cuenta entonces este contexto de dólar sí, dólar no, colchón, abajo del colchón, inestabilidad, etcétera, etcétera, este modelo económico podría continuar, el gobierno debería replantearse
¿Qué modelo se podría implementar? Yo creo que vamos por el buen camino. Okay. Hay muchos que están interesados en que el modelo no funcione, pero siempre hay luces amarillas como diciendo, che, el tema del empleo, como te digo, las encuestas ya la gente dice, ya no es mi prioridad la inflación, mi prioridad ahora va a ser el empleo, el desempleo empieza a crecer. Si esto se profundiza, por eso siempre hablan del valor del dólar. Cuanto más bajo está el dólar, es peor para esto que estamos hablando. ¿Por qué? Bien. Porque te hace más caro. Entonces, es más barato importar cualquier cosa. Juan Carlos, muchas gracias por la charla. Nos quedamos con ganas de más. Sí. Bueno, te invitamos en cualquier otro momento. Ha sido un Vos gusto. nunca ibas a pensar que iba a ser atractivo hablar de economía con jóvenes estudiantes de 20 años. No, por supuesto. Muy preocupados. Tengo hijos